En esta mañana hemos, ¿verdad?, leído una escritura muy conocida, ¿verdad?, acerca de una gran bendición que vino. Dice que la presencia de Dios estuvo 3 meses en la casa de un hombre. Meditando en eso, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo, verdad, lleva la presencia de Dios en nuestra vida o en nuestra casa? O a lo mejor ni siquiera ha venido. Era el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Para eso voy a leer un poquito, ¿verdad? En Éxodo, en el capítulo 25, solo un poquito para entender un poquito más. El verso 10 en adelante del capítulo 25 de Éxodo dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Era para cargarla. Era como una caja, ¿verdad? Ahí se pusieron varias cosas importantes que daban testimonio del Dios Todopoderoso para el pueblo de Israel. Dice el verso 15, dice: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. En el verso 22 dice: de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Le está hablando a Moisés, ¿verdad? Ellos sabían, ¿verdad?, que esa era la presencia de Dios. Dios nunca ha querido, hermano, que se le haga una imagen, ni se le levante algún monumento o se compare con alguna cosa creada. Él les dio advertencias, ¿verdad?, que cuando pecaran, hermano, Él destruiría todas las cosas, porque aún el mismo templo. Pero Él quería enseñarles que aquella gente, ¿verdad?, quería enseñarles que Dios estaba en medio de ellos. Ahora nosotros ya no tenemos un arca, una caja importante, ¿verdad?, que la muevamos en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas, sino que ahora esa arca, hermano, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios mismo vino. El arca hacía alusión de la santidad, de la libertad, del poder de Jesucristo. Recordamos, ¿verdad?, que en el huerto del Edén, si recordamos, ¿verdad?, cuando fueron echados, dice que había aquellos ángeles con espadas revolviéndose para que no volvieran a entrar atrás al Edén. Y en el Edén, hermano, Adán y Eva, antes de pecar, ahí estaba la presencia de Dios con ellos, pero no prevalecieron. Dios siempre ha querido morar con el hombre. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios siempre ha querido estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, en la iglesia. Él ha querido estar en la escuela, Él ha querido estar en las familias, Él ha querido estar, hermano, en los pueblos, en las ciudades, en los países, en las grandes potencias o en los pequeños pueblos o aldeas. Dios ama al hombre, por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Él está bendiciéndonos en esta mañana y puede estar en México, en China, en cualquier otra parte del mundo donde invoquen su nombre. Entonces la historia, ¿verdad?, volviendo a segunda de Samuel, la historia, hermano, si usted recuerda, cuando el sacerdote Elí y sus hijos impíos y paganos perdieron el arca, perdieron la presencia de Dios en el gobierno del rey Saúl. El rey Saúl fue, hermano, ungido para ser rey.
Él conocía a Dios. Dios lo había librado muchas veces de las batallas. Pero por su negligencia y por su desobediencia, hermano, los filisteos tomaron el arca. ¿Sí se recuerda de esa historia, verdad? Entonces el arca, gloria al nombre del Señor, el arca, hermano, David, después que Dios lo pone otra vez sobre el pueblo de Judá y sobre todo Israel, él siente traer la presencia de Dios al pueblo otra vez, como antes. David, el dulce cantor de Israel, el ungido de Jehová, el que mataba al león y al oso, el que venció a Goliat. Lo vemos, hermano, con ese deseo de volver el arca de Dios a casa, a la ciudad de David, a Israel, a Judá. ¿Cuántas veces el hombre, hermano, ha conocido a Dios y ha perdido la presencia de Dios? Ha perdido la intimidad con Dios. En ese tiempo los filisteos tomaron el arca del pacto de Dios y se quisieron burlar de ella y la pusieron en el templo de sus dioses, y conocemos la historia. Dios los hirió con gran mortandad, de tal manera que no sabían qué hacer con ella. Después sabemos que buscan la manera, hermano, y la ponen en un carro nuevo y la envían de regreso. Y para eso en el capítulo 6, en el verso 1, dice de segunda de Samuel: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, eran 30,000 personas. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Allí era invocado el nombre de Jehová. De hecho, los enemigos de Dios, hermano, perdón, los enemigos de Israel sabían que cuando el arca del pacto venía, iban a perder. Ellos no se daban cuenta que era por la obediencia del pueblo, porque los hijos de Elí también la sacaron, pero Dios no lo respaldó. Solamente llevaban, hermano, el arca, y ellos pensaban que Dios los iba a respaldar, pero no los respaldó. Se las quitaron, ellos murieron. Hubo una gran mortandad. Es que ahí cuando viene la ruina, cuando el hombre descuida la palabra de Dios, la salvación en Jesucristo, la obediencia a través de su palabra, el lugar que tiene su Espíritu Santo, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, porque tenía grandes enseñanzas. Ahí estaba el maná, ahí estaba la vara que reverdeció de Aarón, ahí estaban las tablas del testimonio de la palabra de Dios. Y eso mantenía al pueblo, hermano, cerca, buscando a Dios. Verso 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Este Abinadab, después de que sube el arca en un carro nuevo que los filisteos hicieron, pusieron el arca, y desde entonces allí estaba. Ellos no la habían podido traer. Por eso David siente en su corazón traerla. Y de la casa de este Abinadab, dice, que estaba en el collado, y Usa y ahí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, ¿verdad? De la misma manera no sabemos si era el mismo carro, o no se sabe si hicieron uno nuevo. No un carro como los que tenemos ahora, ¿verdad? Un carro tirado por bueyes o por vacas. El que trajo el arca de regreso era una vaca, y se le había puesto un carro nuevo cuando vino a la casa de Abinadab. Ahora, en el verso 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero ellos estaban contentos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios venía a sus vidas otra vez. Pero se les olvidó algo bien importante. Se les olvidó, hermano, algo importante: tomar en cuenta a Dios. ¿Quién no se va a alegrar, hermano, cuando viene la presencia de Dios? Todo cuanto Dios enseñó al pueblo, siempre lo enseñó a que Dios es el que tiene la razón. El tiempo es de Dios y todo el mover es de Dios. Cuando Él quiere, como Él quiere, y Él le hace de la manera
como Él le place, porque Él es Dios. Gloria al Señor. Mire, vamos a leer en Primera de Crónicas 12, del capítulo 15, dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Amén. Eran personas especiales los que tenían que mover el arca, eran los levitas. Ahora regresemos a segunda de Samuel. Verso 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Otra vez leamos Primera de Crónicas, verso 13 del capítulo 15 de Primera de Crónicas. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Sí, o sea, ellos se trajeron la presencia de Dios como ellos pensaban. David también la sabía. Los sacerdotes sabían cómo se debía cargar, pero por alguna razón la subieron en un carro nuevo. Dice que por eso el arca tenía unos anillos, hermano, y había unas varas, y el hombre no debía de tocar con sus manos el arca de Dios. Pero cuando venían, la pusieron en un buey, en los bueyes, y venían jalando la carreta, el carro nuevo, porque esa era la manera humana. De hecho, el nombre Usa significa humanidad. Y es así cuando el hombre en sus fuerzas y en su humanidad, hermano, quiere hacer las cosas espirituales. Hay una gran enseñanza. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestra humanidad o nuestra manera de ser o nuestro formalismo que nosotros usamos, queremos que Dios se meta en nuestro estándar, cuando Dios ya tiene todo establecido? Y hubo consecuencias nefastas para sus vidas. Por eso ahora David dice: pues por no haber hecho vosotros así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Verso 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Verso 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Sí, esa era la manera correcta. Por eso había habido, volviendo otra vez a 2 de Samuel capítulo 6, había habido grande mortandad. Ahora mire lo que sucede. Verso 8 de 2 de Samuel capítulo 6 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. No sabemos si de aquí salió este apellido Pérez o en Daniel, ¿verdad? Hasta hoy se entristeció. ¿Por qué? Porque Dios mató a aquel muchacho, hermano. Eran hijos de Abinadab. O sea, ellos habían visto que la presencia venía en un carro, y así la trajeron también para atrás. La trajeron para atrás a sí mismo. Ahora, mire, David, hermano, y todo el pueblo ya estaba cantando y estaba alabando y estaba danzando, pero a Dios no le agradó. No le agradó. ¿Cuántas veces nuestros hechos, nuestra conducta, hermano, por más cristianas que parezcan, pero qué triste es cuando Dios no la recibe, porque lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo enojados, lo estamos haciendo por contender, lo estamos haciendo de la manera equivocada, o lo estamos haciendo, hermano,
de la manera que no se nos dijo que lo hiciéramos. Dios es un Dios santo y sublime que se agrada cuando el hombre hace su voluntad. El Padre nuestro dice: Señor, se le da gloria al Padre, que sea santificado tu nombre, que venga tu reino, pero que también se haga tu voluntad en los cielos y en la tierra. Delante de Dios, su voluntad, hermano, es lo más importante para nosotros y para Dios. Como hacemos las cosas, ¿cuántas veces lo hacemos porque a nosotros nos gusta de esa manera? Y tenemos conceptos erróneos, hermano, y metemos a Dios en nuestro formalismo. Y decimos: ahora sí se va a mover Dios porque viene un evangelista, pero que ese sí le saca los zapatos a la gente. Y estamos esperando un tiempo, hermano, como aquel hombre que esperaba que, aquel paralítico que esperaba que de tiempo en tiempo el ángel bajara y moviera las aguas. Pero cada vez que se quería levantar, alguien entraba primero que él. Hasta que llegó Jesús y le dijo: oye, ¿quieres ser sano? ¿Para qué le andas dando tantas vueltas a los ángeles y al lago del agua? ¿Quieres ser sano? A veces no es fácil. O sea, mire, el mismo David. ¿Cuántas veces nos acostumbramos, hermano, a lo que el mundo nos trae, nos da, a lo que estamos tan acostumbrados, aún la misma tradición, aún cristianos con buenas intenciones? David tenía buenas intenciones. Y él ya estaba acostumbrado, hermano, que de esa manera Dios se mueve. Pero Dios vio que su corazón no era recto. Dios vio que no tomaron en cuenta su palabra. Dios vio que no les importó lo que Moisés dijo. Moisés, ¿quién es Moisés? ¿Con varas? ¿Con anillos? Se la tienen que cargar en los hombros. Entonces, ¿sabe qué dijo David? ¿Sabes qué? Yo no me la llevo para la casa. Si mira cómo mató a estos muchachos, a Usa lo mató. Para que yo me lo lleve en mi casa, me los va a matar a todos. Dijo: no, yo no me la llevo. Y la mandaron a la casa de uno de sus hermanos, que ni su nombre aparece en ninguna parte. La mandaron a una de esas casas, hermano, que ni siquiera, hermano, era tomada en cuenta entre las crónicas de los reyes, entre los príncipes. Era un hombre llamado, es la primera vez que se escucha, aunque después de aquí, hermano, ese hombre aparece en muchas cosas. Este era un músico. Este era un hombre que tocaba el arpa delante de la presencia de Dios. Y sabe una cosa, ese hombre estaba en las puertas cuidando el arca del pacto. Ese hombre, hermano, tenía experiencia con la presencia de Dios, aunque nadie lo conocía. Y dijo David: ¿sabes qué? Mándensela a uno de esos. Y ahí lo agarraron, hermano, ahí estaba. Capítulo 6, verso 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día, le dio miedo. Con Dios no se anda jugando. Mire, cuando hay algo oculto, hermano, Dios lo saca un día y nos avergüenza delante de todos. Dios nos habla muchas veces, Dios nos exhorta muchas veces con amor, nos busca. Pero llega un día en que por su misericordia, para que escapemos, Dios trata con nosotros. Dice que David le dio miedo. Dijo: primero me voy a arreglar. Recuérdense que él sabía que los levitas se tenían que santificar primero. Tenían que buscar a Dios primero. Por eso mucha gente, hermano, no quiere compromiso con Dios. Y se le hace más fácil subir la presencia de Dios en un carro nuevo. Como los filisteos así lo traen. Los filisteos así lo trajeron. Y entonces dijeron: bueno, pues vamos a llevarlo a la ciudad de David también. Y hicieron de la misma manera. Es una enseñanza tan grande, hermano, para todos. Yo no creo que yo no me escapo. No creo que más de alguno, ¿verdad? Con un consejo que Dios nos da para que todo lo que hagamos, hermano, dé gloria a Dios y hacerlo como Dios quiere que se haga. Por eso cuando se nos da una recomendación, se fija que cuando uno hace lo contrario, uno usa un carro nuevo de filisteo. Yo lo voy a hacer así porque de esta manera pues les funciona a algunos, o lo hicieron ya. Pero es mejor hacerlo como Dios quiere.
De modo que David no quiso traer, en el verso 10, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Parece que eso quemaba, ¿verdad? Parece que es algo que tenía que soltar como una bomba. Dijo, no, para mi casa no, échensela a Obed, ¿verdad? No Obed el que está aquí, sino Obed-edom. Amén, que le eche la presencia de Dios, ¿verdad, hermano? La presencia de Dios, pues, amén, gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué pasa cuando la presencia de Dios llega al matrimonio y hay pecado y no queremos dejar el pecado? Incomoda, ¿verdad? Trae muerte. ¿Qué pasa cuando en la familia, hermano, hay problemas, hay inmundicia en nuestras vidas, fornicación, adulterio, y la presencia de Dios, no la queremos la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Es luz y el pecado sale a flote. Nuestra actitud, nuestras palabras, nuestros pensamientos más íntimos, todo eso lo trae la presencia de Dios. David dijo, no, déjame arreglo primero. Échasela a aquel. Mire, qué bendición, hermano, es cuando hay un corazón contrito y humillado, que quizá nadie conozca, que quizá no sea el más famoso, que quizá no sea el que se le miraba más unción, pero que tenía un lugar para la presencia de Dios. Mire, y David no le preguntó, le dijo, oye, Obed, ¿quieres la presencia de Dios para allá? ¿Quieres el arca para tu casa? No le preguntó. Dijo, ¿sabes qué? Llévensela y a ver dónde la acomoda. El cristiano siempre debe estar listo en todo momento, hermano, para morir o para vivir o para dar testimonio. Ahora mire lo que le pasó en el verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Y qué le pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 3 meses. Lo más seguro que ni la hierba salía y empezó a salir hierba, ¿verdad? Sus animales se le morían, ya no se le murieron. Los estanques de agua estaban secos y empezó a manar agua. La gente que estaba enferma se empezó a sanar. Las cosas, las maldiciones que había, hermano, se empezaron a cambiar por bendiciones. Así es cuando Cristo llega a nuestra vida. Así es cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nuestro corazón, hermano, y esta palabra mora en nosotros, y las cosas, hermano, empiezan a cambiar porque empezamos a amar al Hijo de Dios. Y la palabra se empieza a cumplir en nuestras vidas. Y Dios nos empieza a bendecir, hermano, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La bendición de Jehová es la que enriquece con salvación, con vida eterna. 3 meses. Ahora, después que pasaron los 3 meses, mire, esto es lo bonito, mire. Uno, hermano, se puede elogiar unos a otros y decir, no, aquel hermano es de Dios, aquel hermano no es de Dios, aquel hermano tiene aquel. Eso puede pasar unos días, pero es la presencia de Dios, hermano, la que da testimonio. ¿Quién tiene a ese Cristo vivo en su vida? Amén. Como dice el Salmo 1, amén. Plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y que en su palabra se deleita a gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa. El bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida. No porque hizo algo bien, sino porque la presencia de Dios está en su vida. Porque hay palabras. Sacó los periódicos, ¿verdad? Y llegó la palabra. El Espíritu Santo empezó a sacar lo que no servía y empezó a venir el conocimiento de Dios. Y empezaron los frutos. Después, cuando David se dio cuenta, fíjense lo que pasa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Cuántos queremos que la presencia de Dios esté en nosotros, hermano? En nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Amén. Porque esto nos deja sentir, hermano, no importa lo que la gente piense de nosotros o diga. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos ayuda a terminar la carrera puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mire, Obed-edom, él estaba bien a gusto, hermano, con la presencia de Dios ya en la casa. Imagínense, él su casa la volvió un santuario para Dios. ¿Se recuerdan cómo tenía que ser el tabernáculo? ¿Cómo tenía que estar el tabernáculo? El lugar especial, todo, hermano. Había que ministrar con mucho temor y temblor delante y alrededor del arca. Un lugar especial.